sostenible también, en sostenibilidad y en emprendimiento sostenible. Entonces, hemos tratado, digamos, de inspirar también a los emprendedores que quizás no saben cómo incluir realmente sostenibilidad dentro de sus ideas y de sus propuestas. Obviamente esto va a ser una charla. Nosotros, digamos, desde la universidad, pues hacemos un acompañamiento mucho más estratégico y mucho más cercano a los emprendedores para que realmente puedan integrar indicadores y criterios de sostenibilidad dentro de sus ideas, pero espero pues dejarlos un poco motivados para seguir trabajando por el tema de sostenibilidad y también algo muy clave, entender qué es sostenibilidad realmente, ¿no? Porque creo que es una definición que también se ha mal utilizado en muchas ocasiones, en muchos contextos, entonces es bueno también entender qué es sostenibilidad. Pues sin más preámbulo quisiera iniciar entonces, inicio con esta lámina porque me parece que es muy importante hacer una referencia a lo que estamos viviendo en este momento. Y es que digamos que la crisis sanitaria producida por el COVID, por esta pandemia que estamos viviendo, de alguna u otra forma se convierte en un simulacro de lo que podríamos llegar a vivir en algún momento si el cambio climático o si la pérdida de biodiversidad, el deshielo polar, es decir, un montón de situaciones y de fenómenos que están ocurriendo en este momento a nivel mundial, pues se llegaran a tangibilizar en el planeta. De hecho, ya en muchos países del mundo, sobre todo islas del mundo, el cambio climático es una de las preocupaciones más importantes porque digamos que en unos 5 años, 10 años, esas islas muy probablemente ya no van a poder existir. Entonces, digamos que las prioridades en materia de sostenibilidad también tienen que verse de acuerdo a lo que está pasando en el mundo. Y por eso traigo a colación esto. Adicional a esto, básicamente lo que estamos viviendo en este momento del COVID es un efecto del daño que hemos producido al entorno. Es decir, la contaminación, el uso de especies o la introducción, mejor dicho, de especies o de animales, digamos, a hábitats que no le corresponden, lo que se conoce como especies invasoras, el mismo aumento de la temperatura. Es decir, estamos ocasionando una destrucción masiva a nivel planetario y no hemos logrado entender que los recursos del planeta no son ilimitados, son limitados. Entonces, de alguna u otra forma, tenemos que cambiar nuestro paradigma, nuestra forma de pensar y actuar sobre el entorno, pues para tratar de solucionar estos problemas. Y esto lo tiene que tener muy claro un emprendedor, porque el emprendedor que propone soluciones y ideas nuevas e innovadoras para pues hacer frente a los retos actuales de la sociedad tiene que tener esto muy claro, porque muy probablemente en muchos casos el emprendedor en unos 5, 10 años, 15 años, se puede ver afectado por alguna de estas situaciones, ¿no? Eso ya lo iremos viendo un poco a medida que avance en la presentación, pero pues quería iniciar con esto. Cómo estas crisis socioecológicas, climáticas y sanitarias, pues afectan nuestra vida diaria y pueden llegar a afectar en un futuro también nuestras condiciones como seres vivientes del planeta. Sin embargo, pues mi charla no la quiero enfocar a esto, no la quiero enfocar a las crisis o a los problemas, sino quizás a esas soluciones o esas oportunidades que podemos utilizar para coger estas crisis y convertirlas en oportunidades, en quizás modelos de negocio o emprendimiento que realmente aporten a una visión del mundo diferente, que aporten a una visión de sostenibilidad mucho más concreta, mucho más robusta y mucho más efectiva a lo que necesita el mundo en este momento. Existe la noción de que necesitamos entonces transitar hacia la sostenibilidad, necesitamos ser mucho más resilientes, necesitamos ser mejores personas entre nosotros, necesitamos aprender a convivir entre nosotros, entre los seres humanos y necesitamos aprender a convivir también con el entorno. Para muchos la sostenibilidad significa muchas cosas, por eso al inicio también decía que es muy importante definir sostenibilidad, entender qué es sostenibilidad cuando nos referimos a ella y ya entendiendo un poco qué es sostenibilidad podríamos hacer intenciones mucho más precisas para realmente transitar hacia un desarrollo sostenible. Para muchas personas, la sostenibilidad simplemente se trata de una elección, es decir, yo, digamos, compro
productos que sean orgánicos, que tengan algún sello o alguna certificación verde, o simplemente trato de no comprar productos que contengan algunos componentes químicos o dañinos, ¿no? Tanto para el entorno como para nosotros como seres humanos. Pero para otras personas, quizás es un estilo de vida, es una forma de vivir. Esta, por ejemplo, que les presento acá en la pantalla, es una iniciativa que se llama Lunes sin Carne, es una iniciativa pues internacional, donde básicamente las personas dejan de consumir carnes, cualquier tipo de carne, los días lunes. Si nosotros hacemos eso y el resto de los días, pues pueden consumir normal. Si nosotros hacemos eso, o si todos los individuos del planeta hicieran eso, es decir, dejáramos de consumir carne un día mínimo a la semana, estaríamos reduciendo significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero. Pues la ganadería, la agricultura extensiva, es decir, lo que causa la mayor cantidad de deforestación en el mundo, es lo que causa realmente el cambio climático, o es una de las causas mayores del cambio climático a nivel internacional, a nivel mundial. Y por supuesto, obviamente no se aleja del contexto colombiano. Entonces, digamos que pueden ser modos de vida o estilos de vida que las personas simplemente manejen para tratar de ser más sostenibles, entre comillas. Para otros, sobre todo pues a nivel nacional o a nivel estatal, es simplemente un eje transversal de desarrollo, es decir, ser sostenible forma parte de ese arraigo del modelo de desarrollo. Hay muchos países del mundo que ya han logrado entender que la sostenibilidad es un pilar fundamental de su modelo de desarrollo y han incluido términos o indicadores de sostenibilidad muy positivos, y se ha visto, digamos, esa mejora, sobre todo, digamos, algunos países de Europa han realmente transitado a un proceso o a un modelo de desarrollo mucho más sostenible. Por ejemplo, en que toda su matriz energética, la matriz energética del planeta, del país, perdón, sea 100% renovable, o simplemente que la generación, por ejemplo, de residuos sólidos es prácticamente cero en un país, hablando de un país, y esto es algo impresionante, realmente son contribuciones a la sostenibilidad que de alguna u otra forma se traducen pues en esa perspectiva de querer transitar hacia un desarrollo más resiliente. Y para otras personas u otros colectivos, la sostenibilidad se puede traducir en un modelo de negocio, es decir, yo a partir de la biodiversidad o a partir de algún recurso natural puedo crear una solución que sea beneficioso para mí, pero también sea beneficioso para los demás. Y cuando hablo para los demás, hablo para el colectivo, o sea, para otras personas y para el medio ambiente también. Uno de los mecanismos internacionales más destacados que existen en materia de sostenibilidad son los ODS, son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Yo espero que aquí muchos de los que están conectados en este momento ya hayan escuchado de los Objetivos de Desarrollo Sostenible e incluso ojalá ya los estén involucrando o incluyendo dentro de sus emprendimientos o dentro de sus ideas. Pero básicamente estos son 17 casos prácticos de transición que firma o que el mundo entero realmente se propone a cumplir. Y como ven quizás acá en la pantalla, la mayoría no, digamos, tienen una perspectiva muy interesante, porque muchas veces se entiende que sostenibilidad es un tema netamente ambiental. Entonces yo voy a proteger al animal, voy a proteger a la planta o voy a proteger al medio ambiente, pero resulta que esto va muchísimo más allá de solamente el tema ambiental. Esto es un tema social, económico y ambiental. Y como ustedes pueden ver en la pantalla, pues los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible me empujan a transitar hacia una noción de sostenibilidad muy amplia, muy balanceada entre las tres dimensiones, y donde básicamente si yo cumplo estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues se supone que voy a alcanzar un estilo de vida mucho mejor, mucho más sano, y que voy a garantizar que las generaciones del futuro, pues puedan seguir aprovechando todo lo que yo aprovecho en este momento, tanto recursos naturales como paisajes bonitos, como simplemente poder respirar oxígeno, ¿no? Entonces, el reto que hay en este momento con los ODS, a mi modo de ver, esto es una perspectiva muy personal, es que
a raíz, digamos, de lo que ha ocurrido con el COVID, de alguna u otra forma los países del mundo tienen que entrar a replantearse el cumplimiento de estos 17 objetivos. No significa que no se puedan cumplir, todo lo contrario, de hecho, porque antes del COVID, estas propuestas que ven acá, estos 17 objetivos, de alguna u otra forma los países tenían que cumplirlo de aquí al 2030. Pero con el COVID nos hemos dado cuenta que es necesario empujar de una forma muy robusta y muy eficaz el cumplimiento de estos 17 objetivos de desarrollo sostenible, porque miren lo que está pasando en este momento. Estamos teniendo unas dificultades en todo tipo, inclusive hasta en trabajo decente, crecimiento económico, acceso incluso a servicios públicos, como puede ser agua, luz en muchas partes incluso del país. El tema, por supuesto, por ejemplo, de la protección de la biodiversidad y de la generación incluso de un crecimiento verde mucho más consciente. Entonces, digamos que los países del mundo en este momento, incluido Colombia, por supuesto, se tiene que replantear cómo vamos a cumplir estos 17 objetivos de desarrollo sostenible, siendo cónsonos, por supuesto, con la reactivación económica que se necesita en el mundo entero. Esto ya, o digamos, estas discusiones ya se están dando, no solamente pues a nivel nacional, sino internacional, y esperemos que muy pronto pues podamos tener alguna pista nueva sobre cómo poder cumplir estos ODS. Es importante destacar que cuando hablamos de los ODS y cuando hablamos de la noción de la transición, es decir, de transitar de un modelo de desarrollo netamente de gris, por así decirlo, y transitar hacia un modelo de desarrollo más verde, más balanceado y más honesto incluso con el medio ambiente, necesitamos también cambiar nuestro enfoque del mundo. El mundo en este momento se basa en entender que vivimos en una escala muy antropocéntrica. Eso quiere decir que nosotros como seres humanos hacemos las cosas para los seres humanos y pensando en los seres humanos y pensando en el beneficio de los seres humanos. Y estamos dejando de lado casi siempre el beneficio hacia el medio ambiente o hacia la vida que nos rodea, es decir, los animales, las plantas, los ecosistemas, todo lo que tiene vida alrededor de nosotros. Y a eso se le llama tener un enfoque biocéntrico, es decir, que yo tengo que pasar de dejar de pensar netamente en los seres humanos, en el beneficio que generan las cosas para el ser humano, y pasar a tener un beneficio más hacia la vida que me rodea, incluidos los seres humanos, por supuesto, porque los seres humanos somos parte del sistema viviente del planeta, pero de alguna u otra forma necesitamos cambiar ese paradigma, y ese paradigma lo cambiamos tanto a nivel individual, dentro de cada uno de nosotros, pero también a nivel colectivo, a nivel comunitario, a nivel, digamos, de emprendimientos, de procesos que sean grupales y que me permitan a mí transitar hacia la sostenibilidad. Y ahí entonces empiezo ya a entrar, digamos, en la definición de qué es sostenibilidad, ¿no? ¿Cómo podemos entonces entender qué es sostenibilidad? Muchas veces, o digamos, históricamente, la sostenibilidad o el desarrollo sostenible se ha entendido como los esfuerzos que puedo hacer hoy, en este momento, en el presente, para garantizar que las generaciones futuras pues puedan tener el mismo acceso a los recursos que yo tengo hoy. De eso básicamente se trata el desarrollo sostenible, con una mirada, entre comillas, muy convencional. Esa es, digamos, la definición que existe en este momento, y desde el 1987, desde que se firma el informe o desde que se publica el informe Brundtland, que habla por primera vez del desarrollo sostenible. Es decir, imagínense, o sea, realmente es hace muy poco tiempo que empezamos a hablar de sostenibilidad. Sin embargo, se queda en un tema muy corto, porque ya hemos visto en estos casi 30 y pico de años, que básicamente la sostenibilidad se ha convertido en un greenwashing, se ha convertido en un tema que no todo el mundo apropia realmente, sino que simplemente le quiere poner el apellido sostenible o el apellido verde a cualquier cosa que haga. Y esto estoy hablando a nivel de política, a nivel de diseño de productos, a nivel de empresas, en fin, no son todos los casos, por supuesto, pero la mayoría de los ejemplos que hay sobre el tema, pues, digamos que un poco empujan eso. Entonces, en estos momentos, desde hace un tiempo y con todo lo que está pasando en este momento que les presenté, pues, en la primera lámina, o que les quise sintetizar en la primera lámina,
nos tenemos que entonces replantear la noción de sostenibilidad y pensar incluso en la regeneración, es decir, de qué forma yo como individuo, yo como colectivo, puedo aportar una visión innovadora, puedo aportar una visión muy novedosa a través de un emprendimiento, una empresa, una idea, un proceso de transformación en el territorio que empuje la regeneración de los ecosistemas, la regeneración incluso de nosotros individuos conectados pues más de cerca con el entorno. Es decir, hay una serie, digamos, de factores que tenemos que empezar a ver con una o a partir, digamos, de una nueva visión de la sostenibilidad. Para nosotros en la Universidad de AN es todo esto que les acabo de mencionar, y también, por supuesto, se le suma el tema de la innovación, porque para nosotros la sostenibilidad es esta suma de ambiente, sociedad y economía, que finalmente ese balance entre las tres dimensiones tiene que generar procesos de innovación, tanto en el territorio como en los sectores productivos, tanto de forma individual como de forma colectiva, tanto del sector privado como del sector público. Es decir, esto es una tarea de todos y que cada uno de nosotros pueda aportar visiones muy diferentes, pero siempre con un objetivo en común, que es el desarrollo sostenible y la regeneración. Aquí lo que hago es compartirles algunos mantras que hemos identificado en materia de sostenibilidad dentro de la Universidad de AN y que me parecen muy clave para entender un poco más esta visión innovadora que les cuento de la regeneración y de la sostenibilidad. Este es el primero. Básicamente la sostenibilidad no se impone. La sostenibilidad se construye entre muchas personas y ojalá esas personas también tengan disciplinas diferentes, es decir, no todos deben ser biólogos, no todos deben ser ecólogos, no todos deben ser ingenieros. Debe haber una visión muy amplia de cada una de las personas para co-construir una nueva visión o un nuevo alcance de sostenibilidad. Si ustedes ven que un proceso sostenible se impone, no es sostenibilidad, porque realmente la sostenibilidad se acuerda y se negocia entre los diferentes actores. Hablando de un territorio, una comunidad, hablando de un sector productivo y su relación con la comunidad o con el sector público, o hablando de, por ejemplo, desde una academia. Y aquí les traigo el ejemplo de que en la Universidad de AN lanzamos hace muy poco nuestra política de sostenibilidad y emprendimiento sostenible, la cual fue co-construida por más de 40 personas que aportaron visiones diferentes al tema de sostenibilidad y todos juntos de alguna u otra forma se pudo ver reflejado en este documento que marca una hoja de ruta institucional de compromisos, de acciones, de lineamientos estratégicos para transitar internamente hacia la sostenibilidad y que esa transición de la sostenibilidad dentro de la Universidad de AN pues se pueda ver reflejado no solo para su comunidad, la comunidad dianista, sino pues para todo el país y para incluso aportar al mundo, porque finalmente la visión que construimos en la política es muy innovadora. Y lo generamos gracias a esto, porque no hubo una imposición. De hecho, la política, la misma creación de la política fue una expresión voluntaria. Es decir, a nosotros nadie nos impuso hacer una política, ni nadie nos los exigió. Fue una idea que surgió y que se fue, digamos, germinando a través del tiempo y con estas personas o con, digamos, con un número grande de personas que contribuyeron a esta co-construcción. Otro de los mantras que les traigo en materia de sostenibilidad es que esta requiere que pensemos de una forma global, pero que actuemos de una forma local. ¿Esto qué quiere decir? Que básicamente yo tengo que entender que a nivel planetario existen unas transformaciones, existen unos cambios, existen unas crisis que pueden convertirse algunas en oportunidades, pero tengo que tener el contexto de eso, saber qué es lo que está pasando en el mundo para yo poder actuar desde lo local. ¿Okay? La transición hacia la sostenibilidad, de hecho, no se puede dar ya a nivel global. Muchos expertos, autores, incluso filósofos, ya aseguran que esa tan anhelada transición hacia la sostenibilidad a nivel planetario ya no hay tiempo para hacerlo. Pero sí, lo que podemos hacer es sembrar esas miradas de esperanza a nivel local y transitar a través de ciertas intervenciones que se puedan hacer a nivel local para ser más sostenible. Y si juntamos esas intervenciones de sostenibilidad a nivel local, pues muy fácilmente podríamos estar hablando en unos años de una transición hacia la sostenibilidad, digamos, a nivel planetario.
desde lo local hacia lo nacional y lo internacional, suma muchísimo más que una cosa impuesta desde lo internacional, lo nacional y lo local, ¿ok? Porque estas inspiraciones de sostenibilidad, estos emprendimientos sostenibles casi siempre salen o nacen desde lo local, nacen desde visiones e inspiraciones de comunidades, de sectores muy locales que juntos pues, pueden empujar decisiones concretas en materia de transición. Otro de los mantras que les traigo es este, y es que básicamente acá tratamos de entender que la sostenibilidad no es una línea recta. La sostenibilidad es un proceso que se transforma, que cambia, es un proceso vivo, es un fenómeno que cambia constantemente. De hecho, como mencionaba ahorita con los ODS, por ejemplo, después del COVID o incluso todavía viviendo el COVID, las prioridades en materia de sostenibilidad tienen que cambiar, tienen que replantearse. Y eso es ser un fenómeno vivo, eso es ser un proceso adaptativo, eso es ser un proceso resiliente que no se ve afectado por una externalidad, sino que cambia y se puede transformar pues para ser mucho mejor. En este caso particular es muy importante que dentro de los procesos de sostenibilidad pues se puedan aceptar esas transformaciones y esos cambios que vienen, esas externalidades que llegan y que de alguna u otra forma tambalean un poco el proceso de sostenibilidad, pero que con toda seguridad pues va a salir, si el proceso es resiliente, pues va a salir mucho más fuerte y mucho más airoso de ese proceso. Otro es que la sostenibilidad requiere que pensemos de forma sistémica, de forma holística. Finalmente, en el planeta todo está conectado con todo. El mejor ejemplo es el mismo COVID. Realmente esto nació en un pueblo en China, a kilómetros y kilómetros de acá, y de alguna u otra forma la conexión y la globalización que estamos teniendo en este momento a nivel planetario en los últimos años, pues ha hecho que las cosas se conecten mucho más y que no estemos tan desconectados como parece que estuviéramos. Entonces, cuando hablamos de sostenibilidad, esto a nivel planetario, pero cuando hablamos, por ejemplo, de sostenibilidad dentro de una organización o cuando hablamos de sostenibilidad dentro de un emprendimiento, tenemos que tratar siempre de entender que cualquier acción sostenible que yo haga puede perjudicar o beneficiar otra área, otra acción u otro proceso dentro de la organización y dentro del emprendimiento. Entonces, cuando yo ejecuto una acción sostenible, tengo que entender cómo puede ser a través de quizás, no sé, un mapa que yo permita graficar y que pueda entonces entender cuál va a ser la conexión entre esa acción que yo estoy proponiendo en materia de sostenibilidad y otros procesos de la organización / emprendimiento, para yo poder entonces actuar de una forma mucho más transversal, efectiva y sistémica, porque precisamente esta perspectiva, digamos, holística dentro de la sostenibilidad es clave para que de verdad las cosas pues puedan ser mucho más o puedan empujarse de una forma mucho más efectiva. Ahora bien, ¿cómo entonces puedo innovar para ser sostenible dentro de un emprendimiento, dentro de una organización? Nosotros en la Universidad de AN hemos considerado muchas perspectivas. Tenemos, por ejemplo, la perspectiva de la economía circular, que de alguna u otra forma es casi mágica porque permite que, digamos, el emprendimiento o el negocio, la organización no genere residuos, o si genera residuos de alguna u otra forma se reintegre al proceso y al ciclo. Incluso cuando hablo de residuos, no hablo incluso solo de temas físicos, no hablo de temas materiales solamente, sino hablo de procesos, hablo de información, hablo de cosas que quizás son invisibles, entre comillas, para nosotros, pero si nosotros tenemos una visión sistémica y circular, de alguna u otra forma podríamos hacer mucho más efectivos los procesos y los ciclos que existen dentro de un emprendimiento o dentro de un negocio u organización. Tenemos otro enfoque también muy interesante que es el de la bioinspiración. ¿De qué manera? Y ese, digamos, me apasiona muchísimo porque aparte es un tema que está muy conectado con la vida del planeta y que creo que es uno de los elementos fundamentales que tenemos que mirar en este momento, pues por lo que les decía ahorita, que estamos viviendo en un mundo de crisis y de pérdida de animales y vegetales y una pérdida de ecosistemas gigantesca. Y la bioinspiración lo que busca es precisamente ayudarnos
a crear emprendimientos o modelos de negocio basados en la vida, basados en cómo funcionan los sistemas vivos del planeta. Esta foto que les traigo acá en la pantalla, esto es uno de los emprendimientos más impresionantes que existe en el mundo. Esto es, digamos, desde lo técnico, desde la ecología, esto es lo que se llama una solución basada en la naturaleza. Esto es básicamente un edificio que se construyó no pensando en la arquitectura convencional, digamos, de la construcción de un edificio, sino pensando en la circularidad de los recursos, digamos, que pueden estar en torno al edificio y también, por supuesto, a la vida, porque si ven prácticamente se ve más árboles que paredes. Esto, digamos, tiene atrás toda su metodología, toda su comprensión teórico-práctica para entender un poco mejor esto, pero básicamente esto es un ejemplo que les quería traer como para bioinspirarnos un poco y entender que a partir de la biodiversidad podemos encontrar muchas respuestas pues para generar modelos de negocio y emprendimiento que sean muy innovadores. Finalmente, muchísimos de los emprendimientos que se generan en este momento, emprendimientos sostenibles, se inspiran en la naturaleza, porque básicamente para yo crear estos ricos bombones de chocolate, de alguna u otra forma, esto no nace de un material plástico o lo que sea, sino que nace a partir, digamos, de la vida. ¿Y la vida qué es? Es una flor que se ve polinizada por este bichito que se ve acá chiquito, y básicamente esta polinización ayuda a que este cacao se forme en la naturaleza. Y yo a partir de este cacao puedo transformarlo y convertirlo en unos productos que yo puedo vender para no solamente ser rentable económicamente, sino incluso poder garantizar dentro de mi emprendimiento acciones que de alguna u otra forma permitan la conservación de este bichito para que pueda seguir generando cacao. ¿Qué pasa con un emprendimiento sostenible, por ejemplo, que utiliza cacao y que no cuida o que no le interesa este bichito, este polinizador? De alguna u otra forma puede llegar el momento en que este cacao se acaba y no se produce más porque resulta que el polinizador se extinguió. Y ojo, por cierto, entre paréntesis, los polinizadores están muy amenazados en este momento. Es decir, estos bichitos chiquitos que ven acá, insignificantes, para la naturaleza son potenciales, porque gracias a ellos es que nosotros podemos seguir generando y seguir obteniendo y seguir utilizando recursos naturales. Esto es básicamente un muy pequeño ejemplo que les quería traer como para empezar a bioinspirarnos y entender que también existe una conexión sistémica entre todo y que finalmente este producto que yo estoy vendiendo acá tiene una relación con la naturaleza de una forma directa gracias a esto, ¿ok? La bioinspiración, entonces, es una ciencia, es una nueva ciencia que estudia las funciones que cumplen los animales, los ecosistemas, para inspirar el diseño de nuevos procesos y productos para resolver problemas humanos. Es decir, se identifica un reto y se identifica una solución, ¿ok? ¿Esto qué permite? Pues de alguna u otra forma permite modificar las formas de consumo, modificar las formas de producción que tenemos en este momento y que lideramos en el mundo y también, por supuesto, transformar esas formas de vida o cambiar las formas de vida de nosotros como sistemas vivos. Dentro de esta bioinspiración está la metodología de biomímesis, donde básicamente es una herramienta que me permite entender cómo yo puedo, entonces, copiar, entre comillas, esas funciones que cumple la naturaleza y generar modelos de negocio o de emprendimiento muy novedosos. Aquí les traigo algunos ejemplos como para verlo un poco más tangible. Por ejemplo, es un tren muy famoso en Europa, donde básicamente se mueve prácticamente a la velocidad de la luz, es una cosa muy rápida, porque su pico, digamos, o sea, esta partecita de acá, de adelante del tren, si ven que es bastante ancha, es porque digamos, se inspiraron en el funcionamiento del pico de esta ave, que es muy famoso, porque de alguna u otra forma el ave, cuando baja, por ejemplo, al mar a coger algún pez, el ave lo hace con una precisión muy, muy, muy importante, ahorrando energía, ahorrando tiempo, ahorrando de todo y prácticamente haciendo un movimiento muy, muy, muy exacto dentro de la naturaleza.
¿Qué hicieron los emprendedores para crear esto? Porque detrás de esto hay emprendedores, por supuesto. Los emprendedores simplemente se fijaron en la función, digamos, que cumplía el movimiento y la exactitud, digamos, con la que aterrizaba el ave, y emularon parte de esas funciones en la parte delantera del tren para que el tren fuera mucho más rápido y ahorrara, digamos, tiempo y espacio para generar procesos mucho más veloces y poder ir muchísimo más rápido. Esto es uno, digamos, de los ejemplos más famosos de biomímesis. Existen un montón, pero este es uno de los más famosos. Acá les traigo otros. Este, por ejemplo, el de los impermeables que nunca se mojan. Básicamente estos se inspiraron, o los emprendedores se inspiraron en el funcionamiento de ciertas hojas, por ejemplo, la flor de loto y otras plantas son prácticamente impermeables. El agua no se queda estancada, sino que de alguna u otra forma el agua sigue. Y de hecho, a partir de esta inspiración, o a partir de esta emulación, pues por supuesto se generaron el tema de los impermeables, pero incluso impermeables que son específicos, o sea, donde realmente el agua no te queda en el impermeable, sino que te queda seco prácticamente. Entonces, digamos que los emprendedores que estuvieron detrás de esto, pues inspiraron inicialmente esto tiene muchos años. De hecho, hoy en día es impresionante la cantidad de marcas que aparecen sacando chaquetas y prendas que utilizan esta metodología de biomímesis, eso es biomímesis pura, y que generan nuevos productos donde prácticamente la prenda no se moja gracias a esta función que cumplen estas hojas. Entonces, imagínense la conexión que existe entre el mundo natural de esta planta, que quizás muchísimos ni siquiera sabemos que existe, y la producción de un nuevo producto o la generación de un nuevo producto que saco al mercado para, pues, mejorar, entre comillas, la calidad de vida de las personas cuando salen y que no se quieren mojar. Y el último ejemplo de biomímesis que les traigo es este, y esto es básicamente un cardo dentro de la naturaleza, es como una florecita. Entonces el cardo, la función que cumple dentro de la naturaleza es prácticamente la misma que cumple el velcro de alguna prenda o el velcro que utilizamos para cerrar algo, ¿ok? Para utilizar el velcro o para generar el velcro, de alguna u otra forma se inspiraron en la función que cumple el cardo dentro del sistema natural. Si ustedes buscan biomímesis en internet, hay un montón de ejemplos muy, muy interesantes, incluso temas de robótica, temas de inteligencia artificial, de bioinsumos, que se están generando en este momento y que se siguen generando con muchísima más fuerza en este momento para, digamos, tratar de entender de qué forma yo puedo aplicar biomímesis para generar emprendimientos nuevos. Por supuesto, ustedes dirán, bueno, pero muy chévere esto, pero no entiendo o no sabría por dónde empezar. Y los entiendo perfectamente, porque esto, digamos, es un mundo de la biología que de alguna u otra forma se traduce a otras dimensiones de la vida y a otras disciplinas. Y para esto les traigo la solución y es esta herramienta digital, es una plataforma, es gratuita. Ustedes acá tienen el enlace, ustedes simplemente se conectan a través de esta web y les va a aparecer esto que les estoy mostrando acá. Básicamente, ¿qué pasa aquí? Ustedes cuando tienen su emprendimiento o el producto que ustedes quieran generar, ustedes tienen que identificar cuál es la función del servicio, cuál es la función del producto que ustedes quieren crear, y a partir de ahí ustedes van a poner la función acá en esta barrita blanca que les aparece, la función del emprendimiento del producto o del servicio, ponen la función acá y automáticamente les va a aparecer las alternativas desde biomímesis que existen para que ustedes puedan ser muy creativos e inspirarse en la naturaleza para innovar sus procesos. Entonces, por ejemplo, yo tengo un emprendimiento donde quiero crear una empresa de comunicación, por decir algo. Mi función es comunicar. Esa es la función que yo quiero cumplir en el emprendimiento. Yo pongo acá comunicar. Y cuando pongo comunicar, automáticamente aparecen los ejemplos de la naturaleza donde se ha evidenciado que la comunicación es muy valiosa. Por ejemplo, las hormigas.
las abejas tienen unos procesos de organización y de comunicación hiper increíbles. De hecho, yo he visto ya modelos de negocio inspirados en el funcionamiento y en la organización y en la comunicación que tienen, por ejemplo, las abejas en sus panales, y es una cosa realmente increíble. Y yo les digo que el potencial de esto es bastante grande. No solamente incluso a nivel, digamos, de soluciones y de ideas nuevas, sino también a nivel de financiamiento. Existe acá mismo en la plataforma, hay algunos recursos que ustedes pueden, digamos, como boxes, como cajas que ustedes pueden empezar a revisar, donde existen oportunidades de financiamiento para presentar propuestas nuevas de biomímesis, de emprendimientos biomiméticos, donde se puede buscar, por ejemplo, donde se puede alcanzar temas de financiamiento y temas de apoyo incluso comercial, etcétera. Es decir, este mundo de la biomímesis les aconsejo, pues digamos que lo empiecen a revisar si ustedes realmente están interesados en generar emprendimientos muy novedosos y que de alguna u otra forma pues puedan pensar también un poco hacia el futuro, ¿no? No quedarse con un tema netamente convencional, sino también ir un poco más allá y pensar un poco a largo plazo, que esa es una de las apuestas que tiene que tener el emprendedor sostenible. Dentro de esta cajita, ustedes van a encontrar algunos recursos. Yo les traje dos acá que me parecen bastante pues importantes compartirles con ustedes. Este primero, por ejemplo, de los principios de vida, perdón, esta es la rueda de proyectos. Aquí básicamente lo que ustedes hacen es entender a partir de la función que cumple el producto o el servicio que ustedes quieren ofrecer, empezar a trabajar sobre esta plantilla. En la página que les compartí anteriormente pueden descargar esto, es gratuito. Aquí ustedes pueden empezar a jugar un poco con lo que quieren alcanzar, definen un contexto general de su emprendimiento sostenible, acá ponen la función, entonces la función, por ejemplo, comunicar, aquí integran los principios de vida, que es la plantilla siguiente que ya les voy a mencionar. Y aquí empiezan, a partir de la plataforma de AskNature, la que les compartí en la lámina anterior, empiezan a descubrir entonces cuál modelo natural yo quiero emular. Entonces, por ejemplo, está el de las abejas. Entonces está el tema de biomímesis con las abejas. Pueden, por supuesto, incluir temas de circularidad, porque de hecho es parte esencial de los principios de vida. Y empiezan entonces a decir, bueno, es que mira que leen, digamos, las propuestas que les aparecen en la plataforma, y ahí van sacando estrategias naturales que realiza, digamos, los ecosistemas o las especies, y de alguna u otra forma ahí van entonces haciendo match con la función que ustedes tienen dentro de sus emprendimientos. Sé que al inicio es muy complejo entenderlo, pero de verdad les aconsejo que entren a este mundo de la biomímesis, o al menos que hagan el intento de entrar y de conocer un poco más y de profundizar un poco más, porque les aseguro que hay muchísima innovación sobre esto, y como les reitero, es una innovación social y es una innovación tecnológica también, para que ustedes puedan potenciar de una forma mucho más efectiva emprendimientos que transiten hacia la sostenibilidad. Esta es la otra plantilla que ustedes pueden descargar desde la página que les compartí, y básicamente son unos criterios que me empujan a mí a entender cómo yo puedo ser un poco más sostenible dentro de mi emprendimiento. Entonces, si yo puedo, por ejemplo, emular funciones de circularidad, aquí aparece cómo yo lo puedo hacer. O ser un poco más resiliente, de qué forma yo evito que las externalidades me afecten de una forma tan directa al emprendimiento. Es decir, hay una fuente o hay unos recursos muy interesantes que ustedes pueden generar a partir de esta rueda que se llama Principios de Vida, y pueden, digamos, ya empezar a internalizarlos dentro de sus ideas para empezar a integrar estos procesos nuevos, innovadores dentro de los emprendimientos. Esto, como les digo, lo pueden descargar. De hecho, hay unos manuales en español y en inglés donde aparece cómo utilizar estas plantillas. Es como prácticamente una guía de usuario, entonces aparecen los puntos claves de cómo poder aplicar e integrar estos elementos que les he mencionado en los emprendimientos. Y digamos, ya prácticamente estoy terminando, porque me gustaría como conversar un poco con ustedes sobre esto, y básicamente quisiera ir terminando, ir cerrando mi presentación con esto. No sirve de nada que yo tenga o que yo diga que soy sostenible, porque, por ejemplo,
voy a poner un caso, en mi emprendimiento yo le compro o yo genero, por ejemplo, unos productos orgánicos, ¿no? Pero resulta que yo genero esos productos orgánicos comprándole a un proveedor que explota menores de forma laboral. Eso no es ser sostenible. Ahí yo estoy incumpliendo un canal de sostenibilidad muy, muy importante. Entonces, yo quisiera como hacer énfasis en este mensaje de que la sostenibilidad tiene que ser parte del ADN de la organización, del emprendimiento, de la empresa, de la iniciativa, de la persona. Tiene que tratar de ser sostenible al 100% y en todas las dimensiones, porque si fallo en una, realmente no soy sostenible y estoy contribuyendo más bien a que otros procesos negativos se sigan generando en el territorio o en los sectores o en la vida en sí. Entonces, cuando hablamos de que un emprendimiento sostenible, tenemos que tratar de abarcar el 100% de los procesos, de las acciones, incluso pensando en esas acciones directas, pero también en esas acciones indirectas que mi emprendimiento, mi organización puede estar conectado con eso, ¿ok? Entonces, ese es como uno de los últimos mensajes que les quiero dejar y no me quiero retirar sin antes recordarles que en Colombia tenemos unos marcos normativos muy importantes a nivel de sostenibilidad que empujan o que me hacen a mí entender de qué forma yo puedo integrar diferentes elementos de sostenibilidad dentro de mis ideas. Acá yo les traigo solo 5, pero hay un montón más. Me parece que son marcos normativos que de acuerdo, digamos, a la intención del emprendedor y a la función que cumple el emprendimiento, pues tiene que tomar en cuenta. Está la Política Nacional de Cambio Climático, por ejemplo, todo lo que son temas de emisiones de gases de efecto invernadero, calidad de aire, es decir, todo lo que tenga que ver con el tema de cambio climático, que es un tema muy, muy, digamos, transversal. Realmente esto no es un tema netamente ambiental, esto es un tema de desarrollo. Si mi emprendimiento está, digamos, articulado con temas de emisiones, yo tengo que revisar la política nacional de cambio climático para ver incluso cómo puedo apalancar que mi emprendimiento de alguna u otra forma permita articularse con las líneas de acción que presenta la política. Otra es, por ejemplo, la de biodiversidad y de servicios ecosistémicos, que es esta. Obviamente, si mi emprendimiento utiliza bioinsumos o está asociado, por ejemplo, a temas de agrobiodiversidad, yo tengo que revisar esta política y ojalá también articular esfuerzos en conjunto de acuerdo a lo que presenta la política y lo que yo estoy proponiendo como emprendimiento. Está, por supuesto, la política de crecimiento verde, que es como muy integral y muy transversal a todos los procesos que se realicen, digamos, en el marco de sostenibilidad a nivel nacional. Está la Política Nacional de Recurso Hídrico, que también es muy importante para las empresas, organizaciones y o emprendimientos que de alguna u otra forma requieran recursos hídricos o que trabajen con ciertos territorios, sobre todo que tienen cuencas hidrográficas muy importantes. Y por último, la Estrategia Nacional de Economía Circular, que yo creo que es una de las más importantes, digamos, que hay que revisar en materia de emprendimiento sostenible para poder realmente articular esfuerzos. Obviamente hay muchas más, pero estas 5 son las que me parecen más clave y que cualquier pues emprendedor debería conocer como para realmente hacer aportes más claves a la sostenibilidad. Ya con eso culmino, digamos, mi discurso, mi presentación, y pues les dejo acá mis contactos, tanto mi cuenta de Twitter como mi correo, pues por cualquier cosa si quieren profundizar en algo más. Igual pues espero que en este momento podamos empezar una pequeña conversación para mirar temas sobre esto, sobre lo que les acabo de presentar. Hola María Eugenia, muchas gracias, como información muy completa, ¿vale? Te quería preguntar, dentro de ese programa o dentro de lo que ustedes vienen haciendo de sostenibilidad con emprendimientos de la EAN, digamos, como, ¿cuál es ese referente o pues digamos ese caso de éxito que ustedes han venido trabajando de alto impacto? Pues si han ya podido generar algún caso de éxito que cumpla, digamos, con ese tema de sostenibilidad en todas sus fases, que nos cuentes un poquito cómo fue la experiencia y pues cuál es como ese proyecto. Claro que sí. Nosotros en la Universidad de AN contamos con el Instituto para el Emprendimiento Sostenible, que digamos es a través del instituto donde hemos determinado todo esto que les conté.
Realmente esto que les compartí hoy fueron o han sido insumos, análisis, aportes que hemos construido con el Instituto para el Emprendimiento Sostenible, y también revisando un poco los casos de emprendimiento sostenible que nos llegan a la universidad y los temas que ellos quieren abordar. El tema, por ejemplo, de biomímesis y de economía circular son dos temas que nos han llegado muy fuertemente en los últimos meses a la universidad, y el tema también de turismo de naturaleza, que sobre todo en este momento se reactiva mucho y hay mucha, digamos, generación de iniciativas nuevas sobre esto, sobre todo, digamos, frente a un mundo COVID todavía. Y yo creo, digamos, que el acompañamiento y el esfuerzo que hace el Instituto para el Emprendimiento Sostenible de contar con una incubadora que tiene una herramienta para potenciar emprendimientos sostenibles, emprendimientos rurales, y que de alguna u otra forma internaliza todo esto que les acabo de contar como narrativa, como inspiración, es realmente muy importante. Nosotros contamos en el instituto o en nuestra incubadora contamos con 3 fases. La fase Descubre, que es una fase muy de inspiración, de sensibilización, de entrar a capacitar a las personas sobre diferentes temas de sostenibilidad para que la persona también encuentre el propósito interior para transitar hacia la sostenibilidad y pueda hacer intervenciones mucho más efectivas en el territorio y en los sectores productivos del país. La segunda fase, que es una fase donde ya el emprendimiento está realmente conformado, es una fase donde ya se generan incluso algunos indicadores, donde ya hay una propuesta mucho más robusta. Esta fase se llama fase fase Construye, donde básicamente es eso, o sea, se ayuda o digamos acompaña al grupo de emprendedores para poder potenciar mucho más de cerca tanto los temas de emprendimiento como los temas de sostenibilidad y de innovación, porque para nosotros el tema de innovación también es clave y está muy acompañado de sostenibilidad, como mencioné en mi presentación. Y la última fase, que es fase Terese, donde ya prácticamente el emprendedor anda solo. Sin embargo, nosotros terminamos de acompañarlo, digamos, para que ellos puedan monitorear esos indicadores que ya empezaron a identificar desde el primer nivel en materia de sostenibilidad y de emprendimiento, y que puedan, digamos, seguir su curso y puedan avanzar y crecer de una forma muy efectiva en el país. Ya, digamos, la incubadora ha tenido muchísimos emprendimientos, incluso emprendimientos de comunidades indígenas, emprendimiento rurales, muchos campesinos, muchas personas que cultivan y que son parte fundamental del país, han venido, digamos, a buscar a la DEAN para que los acompañe en ese proceso. Realmente ha sido muy bonito y muy inspirador también ver que existen muchas soluciones y muchas propuestas de estas en el país. Ok, Alejandra, aquí tengo otra preguntita que me las envían por interno. Pues digamos que esta región, lo que es el Meta y también todo el tema de Amazoninoquía, por digamos toda la cantidad de recursos naturales y además también la apropiación respecto al tema de turismo, ¿cuál es, digamos, me preguntan ahí el tema desde la responsabilidad que como región se debería adoptar y como esas buenas prácticas? Teniendo en cuenta lo que te dije, recursos naturales, digamos que en un porcentaje importante, ¿cierto? Y el tema del turismo, que es también, digamos, una de las líneas económicas más fuertes. No, digamos que la responsabilidad yo creo que no debe ser solo del Meta, sino del país entero. O sea, digamos que cuando hablamos de biodiversidad, Colombia en general es un país biodiverso, es pluriétnico, multicultural, es decir, somos uno de los pocos países que logra combinar unas características muy propias y que nos identifica a nosotros como un país precisamente megadiverso. Y en ese orden de ideas yo pienso que por supuesto hay regiones como por ejemplo el Meta. De hecho nosotros como universidad estamos trabajando muy fuerte con el Meta para potenciar emprendimientos rurales y emprendimientos sostenibles, muchos de ellos basados sobre todo en turismo de naturaleza, aviturismo, corredores biológicos, es decir, han habido unas propuestas muy interesantes y nos estamos también articulando con fundaciones y con organizaciones que trabajan en pro de eso en la región. Está la Fundación Conservación y Desarrollo Sostenible, por ejemplo, donde nosotros tenemos una alianza y un convenio de trabajo interinstitucional pues, para promover este tipo de acciones sostenibles en el territorio. Y digamos que estoy segura y me consta que la región como tal del Meta tiene una visión muy clara en transitar hacia la sostenibilidad. Tiene unos proyectos muy interesantes desde la Secretaría de Ambiente, por ejemplo, que digamos nosotros hemos estado articulados con ellos. Tienen unas cosas muy, muy interesantes que incluso nosotros estamos como universidad apoyando. Es decir, creo que para
construir un poco, creo, primero que la responsabilidad no es solo del Meta, pero creo que la responsabilidad es de todo el país, de cuidar su biodiversidad y de potenciar su biodiversidad. Y por otra parte, considero que el Meta ya está haciendo un montón de cosas muy interesantes. Sí es cierto que hay unos problemas claves de deforestación y que sobre todo la región, pues digamos, es, entre comillas, una de las regiones pues con más deforestación del país, y eso es un tema que hay que revisar con lupa, pero creo que se están dando pasos agigantados hacia esa sostenibilidad y sobre todo a partir de la vida, ¿no? A partir de la biodiversidad. Ok, mira, dos preguntitas más. Me preguntan que cuál es, digamos, como el modelo de ciudad referente en Colombia que más avanzado está en este tema de sostenibilidad, o sea, que más articulación, más responsabilidad institucional dentro de lo que pueda haber cabida, y hacen como la aclaración del tema. Claro, no, y es muy difícil porque yo creo que no hay una ciudad, esta es una respuesta muy personal, pero yo creo que no hay una ciudad modelo en sostenibilidad, digamos que cumpla con todos los parámetros, ¿no? Me refiero, en el país. Yo lo que sí creo es que hay unos casos de transición hacia la sostenibilidad muy interesante. En ciudades, por ejemplo, como Medellín, con todo el tema de movilidad, ha sido un tema bastante interesante ver cómo ellos han avanzado en el tema de movilidad sostenible. De hecho, es una de las pocas ciudades donde uno prácticamente se puede mover muy fácil en transporte público, pero muy fácil. Y esa conectividad que permite, por ejemplo, la movilidad sostenible que permite Medellín, no solamente ayuda a contribuir al medio ambiente, sino que mejora la calidad de vida de las personas, porque finalmente tiene más opciones para ser más sostenibles y, por supuesto, bueno, mejora temas ambientales, si bien ellos tienen un tema bastante complicado con la calidad del aire, ¿no? de la ciudad. Pero eso es debido, digamos, a otros temas, no es tanto al tema de movilidad. Entonces, creo que esa, por ejemplo, Cali también ha tenido unos temas muy interesantes en materia de biodiversidad, de conservación y de parques urbanos. Ellos son una ciudad, pues, al menos grande, que potencia esos temas. Y aunque no lo crean, la región Caribe también ha hecho muchas cosas interesantes, sobre todo a través de turismo de naturaleza, porque finalmente, sobre todo ellos y ciudades, por ejemplo, como Barranquilla, Cartagena, han entendido que a través del turismo de naturaleza es que ellos obtienen recursos para sobrevivir. Y de alguna u otra forma, esta internalización de proyectos de este tipo hace que cuiden y conserven su biodiversidad de una forma mucho más concreta, ¿no? Es decir, cambios, ejemplos hay muchos, casos hay muchos, y yo creo que todas las ciudades de alguna u otra forma tienen algún ejemplo clave en materia de sostenibilidad, y son incluso ejemplos de sostenibilidad en diferentes perspectivas, ¿no? Pero como les decía ahorita, sostenibilidad es un tema muy amplio, muy amplio, y no podemos hablar de sostenibilidad solamente porque tengo movilidad sostenible. Si estás incumpliendo otros temas, pues lamentablemente no eres sostenible al 100%. Ok, y una última, algún referente de empresa, de cualquier tipo de industria que conozcas que aplique el tema de economía circular en un 100%, o sea, que lo tenga aplicado totalmente. Claro que sí. Hemos tenido acercamiento, por ejemplo, con empresas del sector privado como Bavaria, Unilever, Nutresa, donde ellos aplican prácticamente circularidad en el 100% de sus operaciones. Es una cosa realmente increíble. Hemos tenido acercamiento ya con ellos, incluso desde una perspectiva académica, porque queremos también o invitamos a veces a las empresas a tener paneles con emprendedores y con estudiantes de la EAN para que compartan sus experiencias, y ha sido realmente increíble conocer cómo, por ejemplo, Bavaria de alguna u otra forma recicla el 100% el agua y los materiales que necesitan para el diseño de cerveza. Y no solamente en temas de economía circular, sino protección de biodiversidad. Bavaria es una de las casi únicas empresas del país que financia proyectos de conservación de los páramos en Colombia. Del páramo sacamos el agua y del agua ellos sacan la cerveza. Es decir, es un tema holístico, y finalmente era lo que yo les decía ahorita también, de que tenemos que pensar sistémicamente. Bavaria entendió que si pierde el páramo, pierde la cerveza y pierde su rentabilidad, porque es prácticamente lo que ellos producen. Entonces ellos dijeron, vámonos al origen, vamos a conservar el páramo, y de ahí entonces pues hacemos un proceso más efectivo. Unilever también tiene unos temas muy interesantes, sobre todo de impacto social.
de trabajo con comunidades en La Guajira, por ejemplo, y en el Chocó, de hecho, para incluir a madres cabezas de hogar, por ejemplo, digamos, en generar nuevas estructuras económicas en esas zonas y vincular a las mujeres, pues digamos, que están solas enfrentando una familia entera, a que ellos también tengan un beneficio económico y que al mismo tiempo se garantice la conservación de la biodiversidad. Realmente son unos temas bastante interesantes. Nutresa también tiene unos temas de circularidad, sobre todo en temas de recurso hídrico y energético muy interesantes. Hay muchos casos, pero realmente me gusta, como siempre, mencionar esos tres. Listo, María Eugenia, perfecto. Muchísimas gracias por dar respuesta a esas 4 preguntas muy amplios. El tema de los casos de éxito súper chéveres. No sabía que esas 3 empresas, digamos, de ese tamaño, aplicaban la economía circular en un 100%. Te agradecemos, pues, por el espacio. Laura se le presentó un inconveniente técnico, ¿vale? Entonces me pidió el favor, aquí ya me pasaron las preguntas por interno. Agradecerte por contribuir al ecosistema. Nuevamente, como te dijo ella, con la EDAN tenemos un acercamiento muy fuerte. La virtualidad nos permite en estos procesos. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu información y sé que vamos a seguir en contacto para este u otros espacios. Muchas gracias. A ti y a todos. Gracias. Bueno, que estés muy bien. Muchas gracias a todos los asistentes. Hasta luego, que estén bien. Chao, chao. Gracias. Hasta luego.